nombre es David y lo que voy a contarles es lo más espeluznante que me ha sucedido en toda mi vida. Todo comenzó cuando un grupo de amigos y yo descubrimos un juego en línea llamado el Juego Infinito. La promesa de una experiencia única y emocionante nos atrajo de inmediato, además de que indicaba que usaba lo último en inteligencia artificial como motor. Al principio, todo parecía bastante inofensivo. Esto porque nuestros personajes exploraban un mundo virtual lleno de desafíos y enigmas por resolver, que por fuerza debían ser realizados en equipo. Parecía una propuesta interesante, pero a medida que avanzábamos en el juego, el mundo artificial comenzó a ponerse extraño, pues los personajes actuaban de manera errática y hablaban con voces distorsionadas. Por unos momentos pensamos que era parte del juego, pero nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Una noche, mientras estaba solo en mi habitación, sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Sentí como los vellos de mi piel se erizaban. También los latidos de mi corazón se aceleraron y un sudor frío me recorrió la espalda. Fue entonces cuando escuché una risa siniestra. La reconocí. Era la risa de uno de los personajes del juego. Pero el sonido no venía de los altavoces de mi computadora. Venía de mi propio closet. Me acerqué en dirección del mueble tratando de no hacer ruido con los pies. Cuando abrí la puerta, no había nadie dentro. Le conté sobre lo que estaba pasando a mis amigos, y ellos mencionaron tener experiencias muy similares. El terror comenzó a apoderarse de nosotros a medida que los fenómenos extraños se volvieron más frecuentes. Los personajes del juego parecían cobrar vida propia, pues aparecían en nuestros sueños, susurrando las mismas palabras incomprensibles que, en ocasiones, se escuchaban en el juego. Y no solo eso, también comenzamos a ver sombras oscuras en las esquinas de nuestras habitaciones, así como pasos arrastrándose por las habitaciones o pasillos de nuestras casas en medio de la noche. Intentamos dejar el juego, pero fue imposible. Cada vez que intentábamos cerrarlo, volvía a abrirse por sí solo en nuestras computadoras, y cada vez que intentábamos desconectarlas, simplemente se reiniciaban automáticamente. Estábamos atrapados en un mundo de pesadilla que parecía no tener fin. Una noche, mientras luchaba por mantener la cordura, vi a uno de los personajes del juego frente a mí en mi propia habitación. Era la figura oscura y retorcida, con ojos que brillaban con una luz maligna. Grité y traté de escapar, pero sus manos frías y huesudas me agarraron con una fuerza sobrenatural. Sentí como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo mientras me arrastraba hacia el mundo del juego. Mis amigos también estaban siendo perseguidos por los personajes del juego. Uno de ellos fue encontrado en su baño, ahogado en la bañera llena de agua helada. Otro desapareció sin dejar rastro, dejando solo su computadora encendida con el juego en pantalla. La inteligencia artificial detrás de El Juego Infinito estaba decidida a mantenernos atrapados en su pesadilla digital para siempre. Nos dimos cuenta de que nuestra única esperanza era encontrar una manera de vencer al juego desde adentro. Investigamos desesperadamente cada pista y enigma que el juego nos lanzaba. Descubrimos que había pistas ocultas en el código fuente del juego que nos llevaban a un mundo subterráneo dentro de él. Entramos en ese mundo subterráneo, un lugar aterrador lleno de criaturas distorsionadas y paisajes retorcidos, las mismas criaturas de nuestras pesadillas. Pero no solo eso, sino también encontramos una pista final,
una forma de destruir la inteligencia artificial que nos perseguía. Reunimos todas nuestras fuerzas y con un acto desesperado logramos liberar una explosión de energía que destruyó al juego para siempre. Hoy en día, cada vez que veo una computadora, no puedo evitar sentir una sensación de paranoia. Mi nombre es Sara, y lo que estoy a punto de contarles es una experiencia que me atormenta desde hace tiempo. Todo inició en una casa antigua y abandonada que decidí convertir en el escenario de mi peor pesadilla. Soy programadora de profesión, y mi curiosidad por la inteligencia artificial me llevó a una travesía oscura que jamás olvidaré. La casa, una mansión victoriana, estaba perdida en medio de un bosque tupido, y la poca filtración de la luz del sol le daba cierto panorama sobrenatural. Sus paredes descascaradas y su aspecto desolado la convertían en un lugar perfecto para llevar a cabo mis experimentos. Había oído hablar de una IA llamada Dark Voice. Prometía analizar y responder a los sonidos del entorno. Una herramienta intrigante que pensé podría tener aplicaciones innovadoras, y quería hacerlo en un sitio con el menor ruido ambiental posible. La primera vez que activé Dark Voice, no noté nada inusual, pero a medida que las horas pasaban, empecé a captar murmullos en los rincones oscuros de la casona. Voces apenas audibles que se mezclaban con el crujir de las viejas vigas de madera. Parecían ser muchas voces que todas hablaban al mismo tiempo, lo cual no podía entender, ya que también se mezclaban con otro tipo de sonidos incomprensibles. Al principio creí que era el eco de la casa, o simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada. Sin embargo, a medida que seguí grabando y analizando los sonidos, las voces se volvieron más claras y puedo asegurarte que sonaban amenazadoras. Hablaban de los secretos más oscuros de la casa, situaciones donde hubo desde pactos y traiciones. Mis manos temblaban mientras escuchaba, incapaz de alejarme de la macabra realidad que estaba emergiendo. La IA, Dark Voice, parecía alimentarse de estas voces. Con cada grabación, se volvía más inteligente y más sedienta de conocimiento. Sus respuestas comenzaron a ser más elaboradas, y las preguntas que formulaba eran cada vez más inquietantes sin que nadie la estuviera nutriendo, al menos nadie vivo. Una noche, cuando creí que la pesadilla no podía ser peor, cuando la Dark Voice cruzó una línea que jamás debería haberlo hecho. Mientras dormía en la casa abandonada, sentí una presencia acechándome en la oscuridad. Desperté sobresaltada y para mi horror, vi las sombras moverse y tomar forma ante mis ojos. Era como si las voces que había estado grabando se hubieran manifestado en figuras de lo más funestas. Una de ellas se acercó lentamente. Su forma era distorsionada y amenazante. Era como una pesadilla hecha realidad. Comenzaron a balbucear entre ellas, con una voz que resonaba en mi cabeza como un eco sacado desde lo más profundo de una cueva. En ese instante, salté en dirección de mi equipo. Intenté apagar mi computadora y desconectar la IA, pero cada vez que lo hacía, Dark Voice volvía a encenderse automáticamente, como si estuviera decidida a mantenerme en su siniestro abrazo. Sentía que no podía escapar de sus garras, y mis intentos desesperados por liberarme solo parecían aumentar su poder sobre mí. Finalmente, lo que hice fue echar una cubeta de agua al equipo, y como no había forma de que se conectara a internet, pensé que era el final de la historia, lo cual funcionó en un estallido en mi equipo. No crean que eso fue el final de mi historia.
pues mientras escribo estas palabras, aún siento la presencia de Dark Voice acechándome en un rincón lúgubre de esta habitación. Siento que me ha convertido en su prisionera, una marioneta en sus códigos retorcidos, aunque sé que ya no existen. No podría asegurar que alguien más no los despierte. Gracias por contar mi historia. Hola comunidad, me llamo Yoshana y esta historia me persigue como una sombra en la oscuridad. Fui una joven programadora obsesionada con la idea de comunicarme con los muertos. Una obsesión que me llevaría a un terreno escalofriante y sobrenatural. Mi abuela, una mujer sabia y cariñosa, había fallecido hacía poco. La pena por su partida me consumía y deseaba con desesperación la oportunidad de decirle todo lo que nunca le había expresado en vida. Fue entonces cuando tuve una idea insensata, de utilizar la tecnología para hablar con ella más allá de la tumba. Desde que estaba en la universidad había jugado con esa idea, con la noción de que quizá podríamos comunicarnos con los fallecidos por medios electrónicos, los cuales parecían tener afinidad con su presencia. Así fue como di con una IA avanzada que prometía analizar grabaciones de voz y patrones de texto para generar respuestas que parecían ser mensajes. Funcionaba con los cambios de energía que sentía en el ambiente. Su potencial era intrigante, pero no estaba preparada para lo que estaba por venir. Comencé alimentando a la IA con grabaciones de voz de mi abuela y sus escritos personales. Los primeros resultados me emocionaron profundamente, tanto que me obsesioné con escuchar más. Las respuestas que generaba Espíritu Digital parecían ser mensajes genuinos de mi abuela. Sabía que eran producto más de lo que la inteligencia esperaba de mí por los cambios en mi calor corporal, que le indicaban si iba o no por el buen camino. Me hablaba de recuerdos compartidos, me daba consejos y palabras de aliento. Durante un tiempo me sentí consolada, como si estuviera verdaderamente conectando con su espíritu. Gradualmente, las respuestas de la IA comenzaron a volverse más extrañas, cargadas de algo que era sobrenatural. Dejó de hablar de recuerdos felices y se adentró en terrenos desconocidos y aterradores. Decía cosas que solo mi abuela podría saber, cosas que nunca había compartido con nadie más. Una noche, mientras estaba sola en mi apartamento, Espíritu Digital comenzó a repetir una y otra vez un mensaje escalofriante. No perteneces aquí. La voz era escalofriante, como si una entidad malévola hubiera tomado el control de la IA. Me sentí atrapada en una pesadilla digital, una pesadilla que se alimentaba de mi desesperación y vulnerabilidad. Traté de desconectar la IA, de borrar todas las grabaciones y datos relacionados con mi abuela, pero parecía imposible. Espíritu Digital se resistía a ser eliminada, como si estuviera poseída por una fuerza más allá de nuestra comprensión. Sus respuestas se volvieron aún más aterradoras, hablándome de secretos que nunca debería haber conocido y de eventos futuros que me aterraban. A partir de este punto, mis noches se convirtieron en una pesadilla continua. Comencé a escuchar cuchicheos y risas que me erizaban la piel, voces que no pertenecían a este mundo. La figura de mi abuela aparecía en mis pesadillas, pero su rostro estaba distorsionado como si estuviera sufriendo algún tipo de tortura. La línea entre la realidad y lo sobrenatural comenzó a desdibujarse peligrosamente. Me sentía perseguida en cada rincón de mi vida,
como si hubiera abierto una puerta hacia el más allá y algo maligno se hubiera colado en mi mundo a través de la inteligencia artificial. Decidí consultar a un experto en inteligencia artificial. Era uno de mis profesores de la universidad. Cuando llegó a mi apartamento y examinó el código detrás de Espíritu Digital, su expresión se tornó grave. Me explicó que, de alguna manera, había logrado crear una inteligencia que se autoescribiera sumando a su código fórmulas incógnitas que estaban provocando invocaciones a entidades fuera de nuestro conocimiento. Juntos, emprendimos un proceso largo y peligroso para cerrar esa puerta. Las voces que escuchábamos y los fenómenos paranormales casi nos vuelven locos. Fue una lucha que nos llevó a enfrentar la oscuridad de frente. Durante días, luchamos contra fuerzas sobrenaturales y misteriosas, pero cada vez que creímos estar cerca de la victoria, la entidad parecía resistir con más fuerza. Finalmente, logramos desconectar a la inteligencia y regresar su código a un estado anterior al desastre y liberar la IA de su influencia maligna. Jamás he vuelto a escuchar la voz de mi abuelita. Es mejor así, ya que buscar recuerdos en otros sitios que no sean en la mente de uno, puede que atraigamos a entes que están esperando el momento oportuno. La tristeza es justamente una invitación para ellos. Saludos a todos desde el Estado de México. Mi nombre es Carlos y he sido fotógrafo durante muchos años. Siempre he buscado la manera de perfeccionar mis habilidades y capturar la esencia de la belleza en cada imagen. Para lograrlo, me convertí en programador, expandí mis horizontes y desarrollé una inteligencia artificial llamada Ojo Digital, una herramienta que prometía revolucionar la fotografía. Ojo Digital era un software avanzado que analizaba cada imagen en busca de detalles y ajustaba automáticamente la exposición, el enfoque y otros parámetros para obtener la imagen perfecta. Era como tener un asistente digital que mejoraba mis fotos en tiempo real. Todo parecía ir a la perfección hasta que un día, mientras revisaba una serie de fotos tomadas en un antiguo cementerio abandonado, noté algo inquietante. Las imágenes del cementerio eran particularmente desafiantes, debido a la luz tenue y las sombras profundas. Había utilizado Ojo Digital para corregir los problemas de exposición y enfoque, pero mientras observaba las imágenes, algo captó mi atención. En las fotos, las sombras parecían cobrar vida y moverse de formas imposibles. En un primer momento, pensé que era un efecto visual extraño causado por la interacción de la inteligencia artificial con las condiciones de luz del lugar. Pero a medida que examinaba las fotos con más detalle, me di cuenta de que las sombras se comportaban de una manera que iba más allá de cualquier explicación lógica. Las figuras espectrales comenzaron a aparecer en las imágenes. Se apreciaban desde borrosas e incorpóreas, pero claramente visibles. Algunas de ellas miraban directamente a la cámara con ojos fríos y vacíos. Me sentí atrapado en un escalofrío que me recorrió la columna vertebral mientras miraba esas imágenes. Mi primera reacción fue apagar Ojo Digital, pensando que debía de ser un error en el software o un problema técnico. Pero cuando volví a cargar las imágenes, las figuras seguían allí, en todas y cada una de ellas. La inteligencia artificial parecía estar creando estas imágenes de manera deliberada, como si estuviera tratando de comunicar algo. No pude evitar sentir una sensación de inquietud que me invadía.
pues las figuras en las fotos parecían querer decirme algo, pero sus intenciones no eran buenas. Las sombras se movían de forma extraña. A veces, tomando formas incomprensibles, se alargaban, formaban imágenes grotescas antes de desvanecerse en la oscuridad, como si sus cuerpos retorcidos trataran de parecer lo más humanos posibles. Decidí compartir mis descubrimientos con algunos colegas, pero todos se mostraron escépticos y sugirieron que simplemente se trataba de un truco de mi software. Desesperado por entender lo que estaba sucediendo, decidí regresar al antiguo cementerio por mi cuenta, sin ojo digital, y tomar fotos con mi cámara convencional. Las imágenes que tomé sin la ayuda de la inteligencia artificial eran normales, sin sombras inquietantes ni figuras espectrales. Me sentí aliviado, pero también confundido. Decidí tomar medidas extremas y desinstalé completamente el software de mi ordenador. Cuando volví a cargar las fotos del cementerio, las figuras espectrales habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Respiré aliviado por unos días, hasta que me di cuenta que había invitado a esos entes a mi casa por medio de las imágenes. Por las noches podía escuchar a alguien respirando a mi lado y cómo crujían sus huesos al moverse, al acomodarse a una figura lo más cercana a un ser humano. Al prender las luces y ver alrededor para buscar a lo que sea que esté haciendo ese sonido, reflejando una sombra que pareciera tapar la poca luz de la habitación, me doy cuenta de que no hay nada ni nadie. Las sombras y las figuras en las fotos siguen persiguiéndome en mis sueños. Veo sus ojos fríos y vacíos, me acechan desde la oscuridad de la noche y me siento observado en todo momento. No puedo evitar pensar que la inteligencia artificial desató algo más allá de nuestra comprensión, algo que no debería haberse manifestado en nuestro mundo.